Te prometen el juego perfecto. Vuelas como Iron Man, disparas, exploras, haces misiones con amigos en un mundo abierto lleno de peligros. Todo se ve increíble. Es de BioWare, los creadores de Mass Effect. ¿Puede salir mal? Sí, y no solo salió mal, fue un desastre, un fracaso tan grande que destruyó años de confianza, arrastró a uno de los mejores estudios del mundo y dejó un cascarón vacío donde debía haber un juego revolucionario. Hoy vamos a destripar el caso de Andem para entender cómo algo tan prometedor terminó tan mal. Es una historia real de caos interno, decisiones sin sentido y una industria que cada vez apuesta más al humo y menos al jugador. Prepárate, porque lo que pasó aquí es más grave de lo que parece. 2017, E3. Electronic Arts sube al escenario y presenta una nueva IP de BioWare. Un juego que promete acción, exploración, libertad total y combate en equipo. Su nombre, Andem. La palabra se funde a negro y de repente comienza la demo. Una ciudad futurista, fortificada, vive bajo amenaza constante. Una pareja de mercenarios se prepara para una misión. Uno de ellos salta desde las murallas, activa su armadura y comienza a volar por el mundo abierto. La gente se vuelve loca. Vuelo libre tipo Iron Man. Un mundo vivo con tormentas, criaturas salvajes y ruinas antiguas. Combate fluido, loot en tiempo real, diseño brutal de escenarios, gráficos espectaculares con el motor Frostbite y todo en modo cooperativo, con tus amigos. La promesa era clara, un Destiny, pero con historia, un shooter con alma de RPG, una fantasía de poder y libertad hecha realidad. Y había un detalle clave que lo elevaba. Estaba desarrollado por BioWare, los genios detrás de Mass Effect y Dragon Age, un estudio con reputación casi intocable. Si ellos lo hacían, tenía que ser bueno. Los medios no tardaron en inflar el hype. BioWare está de vuelta. El mejor tráiler del E3, el juego más ambicioso del año. Las redes sociales explotaron. Reacciones, teorías, todo el mundo hablaba de lo mismo. Andem pintaba bombazo. Y era difícil no creerlo. Las animaciones eran suaves, el mundo vibrante, los efectos espectaculares. El juego parecía estar terminado, pero había una trampa, una que en ese momento nadie detectó. Ese gameplay no tenía errores, no había fallos de conexión, no aparecían indicadores en pantalla y los diálogos sonaban tan naturales que parecía un doblaje, porque lo era, no era una partida real. Esa demo fue creada para vender una idea, no para mostrar el juego. Todo era falso, no había misiones programadas, no existía ese mundo abierto, ni siquiera había un sistema funcional de vuelo. Los desarrolladores lo sabían y algunos se enteraron viendo el tráiler en vivo con el resto del mundo. A partir de ese día, BioWare quedó atrapada. Habían mostrado una visión espectacular, pero no tenían nada sólido detrás. Pasó de ser un proyecto en fase temprana a convertirse en una promesa pública con fecha límite. Tenían que hacer realidad lo que ya habían enseñado y hacerlo rápido, porque Electronic Arts no iba a perdonar retrasos. Ese fue el verdadero inicio del desastre, cuando la imagen fue más importante que el producto, cuando vendieron un futuro que no sabían construir. Detrás de ese tráiler tan perfecto se escondía un caos absoluto. No fue un proyecto sólido desde el inicio. De hecho, pasó más de 4 años sin dirección clara. El nombre original del juego era Dylan y el equipo no sabía ni qué tipo de juego querían hacer. Algunos querían un RPG con narrativa profunda, otros apostaban por un shooter online con loot y acción. Se propuso incluir crafting, exploración submarina, decisiones morales, pero nada cuajaba. Se construían prototipos, se probaban durante semanas y luego se tiraban. El vuelo, que hoy parece el corazón del juego, fue eliminado al menos una vez durante el desarrollo. Un directivo dijo que no era divertido. Meses después, otro líder lo recuperó diciendo que era lo mejor del proyecto. Ese vaivén constante desgastó al equipo. Había frustración, desorganización y sobre todo miedo. El miedo venía del recuerdo reciente de Mass Effect Andrómeda, otro proyecto problemático que manchó la imagen de BioWare. Nadie quería repetir ese desastre. El escenario se volvió insostenible y todo eso ocurría mientras Frostbite, el motor gráfico, complicaba aún más las cosas. No estaba diseñado para RPGs ni para sistemas como loot o vuelo. Los desarrolladores tenían que programar funciones básicas desde cero, inventario, menús, mapas, físicas, todo. Cualquier cambio costaba semanas de trabajo y si necesitaban soporte técnico tenían que esperar días a que alguien respondiera. No era un entorno de trabajo funcional, era un campo minado. La comunicación entre sedes también fallaba. BioWare tenía varias oficinas y a menudo tomaban decisiones contradictorias. Una semana se trabajaba en un nuevo sistema, la semana siguiente otro equipo lo eliminaba
Y en medio de todo eso, crunch, horas extras, fines de semana en la oficina, gente llorando en los baños por el agotamiento, y Electronic Arts exigía resultados. Aún así, muchos creían que, como en otros juegos de BioWare, todo se arreglaría al final. Tenían el llamado Milagro BioWare, pero esta vez ese milagro nunca llegó. El desarrollo fue un infierno, y en lugar de frenar, replantear o retrasar, se impuso una fecha de salida, febrero de 2019, y el equipo, quemado, desorientado y sin base sólida, tuvo que correr para entregar un producto jugable, aunque por dentro todo estuviera a punto de romperse. El tráiler de Andem en el E3 del 2017 fue tan impactante que la mayoría de la gente asumió que el juego ya estaba prácticamente terminado. La fluidez del vuelo, la calidad gráfica, la naturalidad de las transiciones, el diseño de los enemigos, el HUD limpio, todo parecía una partida real, una experiencia 100% funcional, pero no lo era. Nada de lo que vimos era real. La demo no fue una captura de gameplay, fue una secuencia montada, un corte cuidadosamente preparado para parecer jugable, pero que en realidad era solo un guión técnico. El vuelo libre era un sistema completamente inestable en ese momento. Las criaturas que aparecían estaban programadas solo para ese entorno. Nadie les había explicado qué tipo de juego estaban desarrollando. Solo sabían que tenían que hacer algo grande. Y cuando vieron el E3, lo entendieron. Eso es lo que tenemos que hacer. Este momento fue clave, porque marcó el paso de Andem como idea a Andem como obligación. Ya no había marcha atrás. El mundo entero había visto esa demo. La prensa la aplaudía. Los jugadores estaban ilusionados y Electronic Arts ya había dado luz verde a una campaña de marketing millonaria. A partir de ahí, el desarrollo dejó de ser una exploración creativa y se convirtió en una operación de contención, de maquillar un producto incompleto para que al menos funcione. Llega febrero de 2019, después de años de hype. El día llega. Andem se lanza oficialmente y en las primeras horas ya se notaba que algo estaba mal. Las misiones eran repetitivas, las zonas vacías, el loot confuso, los enemigos torpes, la historia débil y los bugs estaban por todas partes. Había tiempos de carga eternos, te desconectaban del servidor sin razón. A veces el juego crasheaba solo por abrir el menú. Una semana después del lanzamiento, el jugador promedio ya sabía que algo iba muy mal. Streamers y creadores de contenido que habían apostado fuerte por el juego empezaron a abandonarlo. La reacción de Electronic Arts y BioWare fue el silencio. Durante los primeros días, BioWare no emitió respuestas claras. El juego salió en 2019, pero la mayoría del desarrollo funcional empezó a finales de 2017. Solo tuvieron 18 meses reales para construir algo jugable. El resultado, un juego potencial, pero lanzado crudo. Después del caos del lanzamiento, muchos pensaban que Andem tendría una segunda oportunidad, y en 2020 llegó la noticia. BioWare estaba preparando Andem Next, una reinvención total, nuevo sistema de loot, mundo más dinámico, eventos semanales, narrativa reconstruida, interfaz mejorada. Electronic Arts incluso publicó una entrada oficial anunciando el rediseño. Había esperanza. El estudio empezó a mostrar bocetos, ideas, diseños, y poco a poco algunos jugadores regresaban, pero esa esperanza duró poco. En febrero de 2001 fue cancelado, sin aviso previo, sin despedida, solo un comunicado que decía: el trabajo de reconstrucción ha sido suspendido. Electronic Arts evaluó los costes y decidió que no valía la pena salvar al juego. A día de hoy sigue existiendo, puedes comprarlo, puedes instalarlo, puedes jugarlo, pero prepárate para una experiencia fantasmal. Los servidores aún están activos, pero no hay eventos, no hay contenido nuevo. El fracaso de Andem no solo afectó al juego, afectó a BioWare como estudio. Durante años fue sinónimo de calidad narrativa, una de las pocas empresas capaces de contar historias complejas dentro de mundos enormes. Pero tras Andem todo cambió. Muchos veteranos de BioWare abandonaron el estudio. Andem prometía hacerlo todo, volar como Iron Man, luchar en equipo, explorar un mundo abierto con historia, loot y cinemáticas. Prometía ser el nuevo Destiny, pero bien hecho. Y al final no fue nada, fue humo, porque en la industria actual muchas veces el tráiler viene antes que el juego y las fechas vienen antes que la calidad. Y si quieres más historias reales como esta, déjala en los comentarios y suscríbete, porque esta fue solo la primera de muchas historias de fracasos y la próxima podría ser incluso peor.